Se despertó sin recordar nada. Su nombre, su vida, su pasado, todo había sido borrado. La única pista, un papel arrugado en su bolsillo, con una dirección desconocida y una sola frase escrita a mano. Prometiste que volverías. Decidido a encontrar respuestas, siguió la indicación del papel, pero al llegar, solo encontró una casa abandonada y una fotografía antigua de una niña que no reconocía, aunque, de alguna manera, ella parecía conocerlo a él. Lo que comenzó como una búsqueda de su propia identidad, pronto se convirtió en una pesadilla. Personas a las que nunca había visto parecían saber quién era. Y cuanto más buscaba la verdad, más se daba cuenta de que algo no quería ser recordado. Y entonces, una llamada anónima lo cambió todo. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa susurró: «Ya sabes demasiado. Si sigues, ella te encontrará primero». ¿Quién era ella? ¿Qué había olvidado? Y más importante, ¿por qué su propia mente parecía estar ocultando la verdad? Con cada pista, el misterio se volvía más oscuro, más perturbador, y cuando finalmente miró la última página del diario que encontró en el sótano de la casa, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, porque allí al final había algo imposible, algo que nunca debió haber descubierto. ¿Estás listo para esta historia llena de suspenso, misterio y revelaciones impactantes? Entonces, deja tu like y suscríbete al canal para más relatos intrigantes como este. La verdad podría estar más cerca de lo que imaginamos, pero algunos recuerdos deberían permanecer olvidados. Richard Hale estaba sentado en la sala de reuniones vacía de su empresa, sosteniendo un sobre sellado con el nombre de su abuelo, escrito con letras temblorosas. No lo había visto en más de una década, y el último recuerdo que tenía de él era el de un hombre obsesionado con teorías conspirativas, hablando sobre algo que nadie más parecía tomar en serio. Ahora, con su muerte, Richard no sabía qué esperar de aquella herencia. El abogado frente a él carraspeó, impaciente, esperando que finalmente abriera el sobre. Dentro solo había un papel y la llave de un depósito. En el papel se leía: «Ella ha nacido, tienes poco tiempo». Las palabras estaban escritas con urgencia, como si fueran una advertencia. Richard frunció el ceño, confundido. ¿Ella quién? Miró al abogado, esperando alguna explicación, pero el hombre solo se encogió de hombros. El testamento no mencionaba dinero, propiedades ni acciones. Solo ese enigma y un depósito en una unidad de almacenamiento a las afueras de la ciudad. De camino al lugar indicado, Richard sintió un creciente malestar. No era un hombre supersticioso, pero algo en aquella situación lo incomodaba. Su abuelo siempre había sido un científico meticuloso, alguien que no se dejaba llevar por tonterías. Si escribió eso al final de su vida, debía haber una razón. Richard intentó alejar los pensamientos irracionales y concentrarse en la carretera. Tal vez solo eran los delirios de un hombre anciano. El depósito era un pequeño galpón polvoriento, escondido entre pasillos de metal oxidado. La llave encajó perfectamente en la cerradura y la puerta chirrió al abrirse. Un olor a papel envejecido y óxido impregnó el aire. Dentro, una única caja reposaba sobre una mesa improvisada, cubierta de polvo. Richard dudó por un momento antes de levantar la tapa. Su corazón latía con fuerza, sin una razón aparente. El contenido era aún más extraño que el mensaje. Documentos antiguos, recortes de periódico y una vieja grabadora de cinta. Los titulares variaban entre informes de niños desaparecidos y teorías sobre experimentos secretos del gobierno. Al fondo de la caja había una única fotografía, una niña de ojos grandes y expresión vacía. En el reverso, una frase escrita a mano: «Si ella desaparece, corre». Un escalofrío recorrió la espalda de Richard. Tomó la grabadora y presionó el botón de reproducción. El siseo de la cinta fue interrumpido por una voz ronca y asustada. «Si alguien está escuchando esto, preste atención. Debe encontrarla antes de que ellos lo hagan. Pero cuidado, ella elige quién puede verla». La grabación se cortó abruptamente, como si algo o alguien la hubiera interrumpido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Richard se pasó la mano por el rostro, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Su abuelo estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Pero la pregunta que no podía sacarse de la cabeza era: ¿quién era esa niña? ¿Y por qué debía temerle? Un escalofrío
Recorrió su nuca mientras volvía a mirar la foto. Guardó la grabación y los documentos, cerrando la caja rápidamente, como si temiera que algo pudiera salir de ella. El aire dentro del depósito parecía más denso ahora, cargado de algo invisible e inquietante. Richard respiró hondo, intentando alejar aquella sensación irracional. Pero en el fondo, sabía que ese momento cambiaría su vida para siempre. Condujo de regreso a casa en silencio, con la misteriosa caja en el asiento del copiloto. En cada semáforo en rojo, miraba la foto de la niña, tratando de entender lo que su abuelo quería decirle. La nota, la grabación interrumpida, la frase en el reverso de la foto, nada tenía sentido. Pero una cosa estaba clara. Esa niña era el centro de todo. Necesitaba descubrir quién era y por qué parecía haber estado desaparecida por tanto tiempo. Al llegar a su apartamento, Richard dejó la caja sobre la mesa y se sirvió un vaso de whisky. No era un hombre que se impresionara con facilidad, pero había algo en ese testamento que lo inquietaba de una manera que no podía explicar. Respiró hondo y volvió su atención a la grabadora. La cinta parecía antigua, pero aún funcional. Decidió escucharla nuevamente, esperando captar algo que no había notado antes. La voz temblorosa comenzó de nuevo. Si alguien está escuchando esto, preste atención. Tienes que encontrarla antes de que ellos lo hagan. Pero cuidado, ella elige quién puede verla. Richard pausó y rebobinó la cinta, repitiendo las últimas palabras. Ella elige quién puede verla. ¿Qué demonios significaba eso? Entrecerró los ojos, intrigado, y siguió escuchando. De repente, un ruido estático invadió la grabación, seguido de un grito ahogado. Alguien parecía intentar hablar, pero la cinta fue interrumpida por un estruendo, como si la grabadora hubiera sido derribada. Luego, solo silencio. Richard frunció el ceño y subió el volumen. Esperando captar algún sonido de fondo. Fue entonces cuando lo oyó, una respiración. Se quedó inmóvil. El sonido era débil pero constante, como si alguien estuviera allí, escuchando con él. Miró alrededor del apartamento, la respiración pesada continuando a través de la grabadora. Entonces, de repente, la cinta se detuvo cortada por un chasquido seco. El silencio que siguió fue aún más perturbador. Richard soltó el aire que ni siquiera había notado que estaba conteniendo y apagó la grabadora. Sintiendo un escalofrío en la nuca, decidió revisar los documentos dentro de la caja. Entre los recortes de periódico, encontró un informe con un sello oficial del gobierno. El nombre de la institución estaba borroso, pero parte del texto decía: Sujeto 042, comportamiento irregular, contacto visual desaconsejado, transferencia suspendida tras la desaparición de la unidad. Richard entrecerró los ojos. ¿Unidad? ¿Se estaban refiriendo a un niño como si fuera un objeto? También había una nota manuscrita, claramente de puño y letra de su abuelo. Si ella recuerda, todo vuelve a empezar. ¿Qué significaba eso? ¿Qué debía recordar ella? La incomodidad de Richard crecía con cada descubrimiento. Volvió a mirar la foto de la niña. Su mirada parecía seguirlo, como si hubiera una presencia oculta detrás de ese retrato amarillento. Antes de que pudiera continuar con su investigación, un golpe seco resonó en la puerta del apartamento. Richard se sobresaltó. No estaba esperando a nadie. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Cuando miró por la mirilla, no había nadie. Pero al bajar la mirada, vio un sobre idéntico al que había recibido con el testamento. Lo tomó con cuidado y lo abrió. Dentro solo había una nota: detente. Richard se quedó quieto en el pasillo, sosteniendo la nota con la mano temblorosa. La advertencia era clara, pero ¿quién la había enviado? Alguien lo estaba observando, sabía de su búsqueda, y lo más importante, quería que se detuviera. Miró de un lado a otro del pasillo, pero no había señales de nadie. Volvió a entrar y cerró la puerta con llave. Su instinto le decía que retroceder no era una opción. Se sentó a la mesa, esparciendo los documentos sobre la superficie. Necesitaba organizar la información. La niña de la foto, llamada Sujeto 042, en uno de los informes, parecía estar en el centro de todo, pero aún no sabía su verdadero nombre. Revisó los recortes de periódico y encontró un artículo sobre un caso de desaparición infantil ocurrido 7 años atrás. En una esquina, una pequeña foto llamó su atención.
los mismos ojos, la misma expresión vacía. El reportaje mencionaba un orfanato en una ciudad remota, donde una niña llamada Lillian había desaparecido sin dejar rastro. Lo más extraño era el testimonio del personal del lugar. Ninguno de ellos parecía recordarla con claridad. Algunos decían que había estado allí durante años, otros insistían en que nunca había existido. El caso fue cerrado por falta de pruebas y la niña fue declarada como un error de registro. Richard sintió un escalofrío. ¿Cómo podía una niña simplemente ser borrada de esa manera? Tomó su laptop y comenzó a buscar información sobre el orfanato, pero encontró muy pocos datos. Fue clausurado poco después de la desaparición de Lillian, y cualquier mención de ella parecía haber sido eliminada de los registros oficiales. El único rastro que encontró fue un nombre: la doctora Evelyn Moore, una ex empleada del lugar. Sin perder tiempo, Richard buscó un contacto de ella. Después de unos minutos, encontró una dirección en la lista de residentes de un hogar de retiro para jubilados. No lo pensó dos veces antes de tomar sus llaves y salir. Sabía que debía actuar rápido. Si alguien quería detenerlo, eso significaba que estaba en el camino correcto. El trayecto hasta la casa de retiro fue tenso. Richard no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban siguiendo. Miraba por el retrovisor cada pocos minutos, pero no veía nada fuera de lo normal. Aún así, su piel se erizaba, como si una sombra invisible se cerniera sobre él. Tal vez era paranoia, tal vez era instinto. Al llegar al lugar, se anunció en la recepción y pidió ver a la doctora Moore. La recepcionista dudó antes de confirmar que ella aún vivía allí. Lo condujo hasta un pequeño jardín en la parte trasera, donde una mujer mayor, de expresión severa y mirada atenta, observaba a los pájaros. En cuanto Richard se presentó, ella entrecerró los ojos, como si ya supiera el motivo de su visita. «Viniste por ella, ¿verdad?», dijo Evelyn, antes de que él pudiera hablar. Richard tragó en seco. «Sí, sobre Lillian». La mujer suspiró pesadamente y lo miró con algo entre lástima y miedo. «Entonces, ya has ido demasiado lejos, y si aún tienes algo de sentido común, te detendrás ahora». Richard sintió que un nudo se formaba en su estómago. Esperaba resistencia, pero la expresión de Evelyn no era de simple reticencia, sino de puro miedo. «¿Qué quiere decir con eso?», preguntó, tratando de mantener la calma. La anciana suspiró y desvió la mirada hacia el cielo nublado. «Te he visto a muchas personas tratar de descubrir la verdad sobre Lillian. Ninguna terminó bien». Esa respuesta solo aumentó su curiosidad. Richard tomó una silla y se sentó frente a ella. «Encontré documentos, una grabación, recortes de periódico. No tiene sentido que esta niña simplemente haya desaparecido». Evelyn permaneció en silencio por un momento, como si sopesara las consecuencias de hablar. Finalmente murmuró: «Lillian nunca desapareció, fue olvidada». La frase le provocó un escalofrío inmediato a Richard. ¿Olvidada? ¿Qué significa eso? Evelyn lo miró con expresión cansada. ¿Alguna vez has oído hablar de un rostro que desaparece de la memoria en cuanto dejas de mirarlo? Como si nunca hubiera existido. Eso fue lo que hicieron con ella. Richard sintió que su mente daba vueltas. Parecía imposible, pero lo más aterrador era la forma en que Evelyn lo decía. Sin dudas, sin vacilaciones. Antes de que pudiera preguntarle más, un estruendo seco resonó a lo lejos, como si algo hubiera caído dentro del asilo. Evelyn se tensó. Sus ojos se abrieron de golpe. «Saben que estás aquí». El estómago de Richard se encogió. «¿Quiénes son?», preguntó, poniéndose de pie de inmediato. La anciana le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. «Si quieres respuestas, ve al orfanato donde todo comenzó. Pero ve solo, y no confíes en nadie que diga que puede ayudarte». Richard se soltó y asintió rápidamente antes de salir del jardín. Mientras caminaba por el pasillo del asilo, notó lo silencioso que estaba todo. Demasiado silencioso. El sonido amortiguado de unos pasos resonó detrás de él, pero cuando se giró, el pasillo estaba vacío. Su corazón se aceleró y apresuró el paso hacia la salida. Cuando subió al auto, intentó procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía alguien ser olvidado? ¿Era algo metafórico o real? Las palabras de Evelyn giraban en su mente, pero antes de que pudiera reflexionar más, su celular vibró. «Un número desconocido», contestó con cautela. Del otro lado,
una voz masculina susurró solo 2 palabras antes de que la línea se cortara. Ella ya sabe. Richard apretó el teléfono con fuerza, tratando de entender lo que acababa de oír. Ella ya sabe, pero ¿quién era ella? ¿Lillian? ¿O alguien que intentaba impedirle encontrarla? Su corazón latía con fuerza. Miró a su alrededor, observando los autos estacionados, las ventanas de los edificios cercanos. ¿Alguien lo estaba vigilando? ¿O todo aquello ya estaba afectando su cabeza? Puso la marcha y salió rápidamente del asilo. Mientras conducía, intentó devolver la llamada al número desconocido, pero la línea no se conectaba. El sudor comenzó a acumularse en su frente. Evelyn le dijo que fuera al orfanato donde todo comenzó, pero algo dentro de él le decía que ella sabía mucho más de lo que había contado. Necesitaba volver y obligarla a hablar. Aceleró por las calles estrechas, regresando al asilo. En cuanto entró al estacionamiento, un escalofrío le recorrió la espalda. El lugar se sentía extraño, demasiado quieto, demasiado... Bajó del auto y corrió hacia el interior del edificio, su corazón oprimido por un mal presentimiento. Cuando llegó al jardín trasero, encontró la silla de Evelyn vacía. Solo quedaba una manta doblada donde ella había estado sentada minutos antes. Una empleada pasó apresurada por el pasillo y Richard la detuvo. «La señora que estaba aquí en el jardín, Evelyn Moore, ¿a dónde fue?» La mujer frunció el ceño confundida. «¿Quién?» Sintió cómo su estómago se hundía. «Evelyn, una mujer mayor de cabello canoso. Estuve hablando con ella hace un momento». La expresión de la empleada cambió de confusión a cautela. «Señor, no tenemos ninguna residente con ese nombre». Richard dio un paso atrás. «Eso es imposible. Acabo de hablar con ella». La mujer le sonrió con profesionalismo, pero en su mirada había incomodidad. «Si necesita ayuda, puedo llamar a alguien». Un escalofrío le recorrió la columna. Algo estaba muy mal. Sin responder, salió rápidamente del edificio y volvió a su auto. Su mente daba vueltas. Evelyn acababa de ser borrada. Encendió el motor y miró por el retrovisor, esperando ver algún movimiento sospechoso. Nada. Pero su intuición le gritaba que alguien estaba moviendo las piezas en su contra. Si Evelyn desapareció así, entonces lo que le dijo era real. Lillian no solo desapareció, sino que fue borrada de la memoria de las personas. Pero él aún la recordaba. ¿Por qué? Tomó el teléfono y escribió en el GPS la dirección del orfanato que había encontrado en los archivos. Si alguien quería que lo olvidara todo, entonces estaba en el camino correcto. Puso la marcha y aceleró. Era hora de descubrir la verdad. El camino hasta el orfanato era sinuoso, rodeado de árboles secos que parecían inclinarse bajo el viento helado. Richard mantenía las manos firmes en el volante, pero su mente estaba en otra parte. Evelyn había sido borrada. Si eso realmente había ocurrido, significaba que alguien o algo estaba controlando esta historia. ¿Pero por qué? ¿Y por qué él aún lo recordaba? El GPS señaló una entrada lateral, un camino de tierra que conducía a lo que quedaba del orfanato. Al girar, algo en el retrovisor llamó su atención. Un auto negro, a una distancia prudente, había seguido cada curva que él había tomado desde que salió de la ciudad. Richard sintió un nudo en el estómago. No estaba solo. Pisó el acelerador, observando por el espejo. El auto siguió su ritmo, manteniéndose a la misma distancia. Tenía que ponerlos a prueba. En un movimiento brusco, frenó de golpe y giró hacia un desvío más angosto, entrando en un sendero cubierto de vegetación. Detuvo el auto, apagó las luces y esperó. El otro vehículo pasó de largo por el camino principal sin reducir la velocidad. Por un momento, Richard se permitió respirar, pero algo no cuadraba. Aquel auto no había intentado detenerlo, solo se había asegurado de que él supiera que lo estaban siguiendo. Querían que lo supiera, lo que significaba que estaban seguros de que, sin importar lo que hiciera, no saldría de esta situación con las respuestas que buscaba. Tras unos minutos volvió al camino original y continuó hasta el orfanato. El edificio abandonado se alzaba ante él como una ruina olvidada por el tiempo. Ventanas rotas, maleza trepando por las paredes, puertas de madera podridas por la humedad. Al bajar del auto, sintió que la temperatura descendía varios grados. Richard caminó lentamente hasta la entrada y empujó la puerta, que crujó en protesta. El olor a madera podrida y polvo llenó sus pulmones.
Sacó la linterna del bolsillo y alumbró el vestíbulo principal. En el suelo, huellas recientes sobre la capa de polvo. No era el primero en estar allí. Alguien más también buscaba a Lillian. Fue entonces cuando escuchó el ruido. Un leve crujido en el piso de arriba, seguido por el sonido sutil de una respiración. Se quedó inmóvil. No estaba solo, y quien fuera que estuviera allí, ya sabía que él había llegado. Richard permaneció quieto, con la mirada fija en la oscuridad del piso superior. La respiración que había escuchado cesó, pero la sensación de estar siendo observado era innegable. Apretó la linterna con una mano y deslizó la otra hasta el bolsillo de su abrigo, donde guardaba una navaja. No era el arma ideal, pero le daba una mínima sensación de control sobre la situación. Subió los escalones con cautela, cada paso crujiendo bajo su peso. El pasillo del segundo piso era estrecho, bordeado de puertas antiguas. Algunas estaban abiertas, revelando camas de metal oxidadas y paredes descascaradas. En una habitación, una cuna volcada en un rincón, cubierta de polvo, parecía un fantasma del pasado. Tragó en seco y siguió adelante. Entonces lo vio. Al final del pasillo, cerca de una de las puertas, una sombra inmóvil. Un hombre alto, de traje oscuro, simplemente parado allí. Richard sintió el corazón acelerarse. «¿Quién eres?», preguntó, su voz resonando en el edificio. Ninguna respuesta. El hombre no se movió, pero había algo inquietante en él, como si no solo estuviera de pie, sino esperando. Richard dio un paso adelante, pero antes de que pudiera reaccionar, la lámpara oxidada del techo parpadeó violentamente y se apagó. El pasillo quedó sumido en la oscuridad. El silencio fue interrumpido por el sonido de pasos rápidos. Cuando Richard encendió la linterna nuevamente, el hombre había desaparecido. Solo el leve chirrido de una puerta cerrándose a lo lejos indicaba que realmente había estado allí. La adrenalina se disparó en su cuerpo. Alguien estaba jugando con él. Tal vez eran las mismas personas que habían borrado a Evelyn. Tal vez era algo peor. Caminó hasta el final del pasillo y empujó la puerta de donde había venido el sonido. Dentro, solo una habitación vacía, excepto por un detalle. Sobre una mesa cubierta de polvo, había un expediente grueso con un solo nombre impreso en la portada: Lillian Moore. Abrió el documento y hojeó rápidamente. Fotografías antiguas mostraban a una niña de cabello oscuro y expresión enigmática. Informes médicos y anotaciones psiquiátricas describían anomalías conductuales y reacciones no documentadas. Pero fue la última página la que hizo que su sangre se helara. Contacto visual no recomendado. Potencial riesgo de respuesta. Antes de que pudiera procesar lo que aquello significaba, un ruido resonó en la planta baja. Voces, pasos acercándose. Ya no estaba solo. El hombre del traje oscuro no estaba solo. Richard cerró el expediente y apagó la linterna, conteniendo la respiración. Si la vigilia lo encontraba allí, no tendría una segunda oportunidad. Richard presionó la espalda contra la pared, intentando controlar su respiración. En el piso de abajo, los pasos resonaban sobre la madera podrida. Las voces eran bajas, pero decididas. Quienesquiera que fueran, no estaban simplemente explorando el orfanato. Estaban buscando algo, o a alguien. Apretó el expediente con fuerza y espió por la rendija de la puerta. Dos hombres cruzaban el vestíbulo. Ambos vestían trajes oscuros, similares al del hombre que había desaparecido instantes antes. La forma en que se movían, metódica y calculada, dejaba claro que no eran intrusos comunes. Pertenecían a alguna organización, y Richard tenía una sospecha de cuál: la Vigilia. El nombre no aparecía en los documentos de su abuelo, pero algo en aquellos hombres gritaba control, personas entrenadas para ocultar, borrar y reescribir la historia. Evelyn le había advertido que no confiara en nadie que ofreciera ayuda. Ahora Richard entendía por qué. Si la vigilia estaba ahí, significaba que estaba demasiado cerca de la verdad. Los hombres empezaron a subir las escaleras. Richard tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Recordó una salida lateral que había visto al entrar. Si lograba bajar sin ser detectado, podría escapar antes de que lo encontraran. Moviéndose con cautela, cruzó el pasillo oscuro manteniendo la linterna apagada. La oscuridad era su aliada ahora. Cuando llegó a lo alto de la escalera, notó un problema.
Uno de los hombres se había detenido a mitad del camino, dándole la espalda. El otro continuaba buscando por los pasillos. Si Richard se movía ahora, el menor ruido podía delatarlo. Tenía que esperar el momento adecuado. Pero entonces un sonido inesperado resonó por el edificio. Una risa infantil. Fue tenue, casi un susurro, pero lo suficientemente clara como para que el hombre en la escalera se girara bruscamente. Richard contuvo la respiración. El agente miró a su alrededor confundido, antes de seguir subiendo. Aprovechando la distracción, Richard descendió los escalones en silencio y corrió hacia la salida lateral. Empujó la puerta y salió al exterior, donde la noche estaba fría y silenciosa. Su auto estaba a pocos metros. Corrió, destrabó la puerta y se metió rápidamente. Pero cuando giró la llave en el encendido, un escalofrío le recorrió la espalda. En el asiento del copiloto había algo que no estaba ahí antes. Una sola hoja de papel, con una frase escrita a mano. «Ella te está esperando». Richard miró la nota por unos segundos, sintiendo cómo se le oprimía el pecho. Lo estaban observando. Alguien había entrado en su auto mientras él estaba en el orfanato. Eso significaba que la vigilia no era su única preocupación. Alguien, o algo, estaba jugando con él. Y lo peor, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. Arrancó el auto y salió rápidamente del camino de tierra hasta incorporarse a la carretera. Su corazón latía con fuerza. Lillian, todo lo conducía a ella. Si realmente lo estaba esperando, ¿dónde se suponía que debía buscarla? El orfanato estaba abandonado, pero el expediente que había encontrado mencionaba a un psiquiatra que la examinó antes de su desaparición. El nombre estaba en los documentos. Dr. Howard Grayson. Era uno de los pocos que habían tenido contacto directo con Lillian y aún estaba vivo. Richard condujo hasta una cafetería en la ciudad y usó su laptop para investigar. El hombre aún trabajaba en una clínica privada, pero vivía aislado en una cabaña en el bosque. Era su única pista. Con la dirección anotada, Richard emprendió el viaje, pero una inquietud persistente no lo abandonaba. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. La información aparecía como si alguien la estuviera dejando para que él la encontrara. ¿Era un juego? ¿Una advertencia? El silencio dentro del auto pesaba, hasta que de repente su teléfono vibró. Un número desconocido. Richard dudó antes de contestar. ¿Hale? La voz al otro lado era ronca, asustada. «Estás buscando a ella, ¿verdad?» Richard se inclinó hacia adelante. «¿Quién eres?» El hombre respiró hondo. «Dr. Grayson. Si quieres respuestas, ven rápido». Creo que ellos ya saben que hablé demasiado. La llamada se cortó. Richard pisó el acelerador. En menos de 40 minutos llegó a la cabaña aislada en medio del bosque. Las luces estaban encendidas, la puerta entreabierta. Salió del auto y se acercó con cautela, los sentidos en alerta. Empujó la puerta con cuidado y entró. El olor a pólvora y sangre le golpeó de inmediato. El cuerpo del Dr. Grayson yacía en el suelo, con un charco rojo expandiéndose a su alrededor. Richard tragó en seco, pero antes de que pudiera reaccionar, algo llamó su atención. En la pared, escrito con sangre, había una sola frase. Ella ya recordó. Un escalofrío recorrió la espalda de Richard al leer esas palabras. Ella ya recordó. ¿Recordó qué? Y más importante aún, ¿qué sucedía ahora que lo había hecho? El cuerpo del Dr. Grayson aún estaba caliente, lo que significaba que su asesino podía seguir cerca. Tenía que salir de ahí antes de ser el próximo. Tomó un cuaderno que estaba sobre la mesa junto al cadáver. Las últimas anotaciones del psiquiatra eran caóticas, escritas apresuradamente. Algunas palabras estaban tachadas, otras repetidamente rodeadas con círculos, pero una frase destacaba entre el caos: el lago Holloway, el principio y el fin. Richard no sabía qué significaba, pero era su única pista. Antes de salir, registró la cabaña en busca de más información. Encontró un cajón cerrado con llave y lo forzó con su navaja. Dentro había una única foto. Lillian, más joven, de pie junto a una mujer desconocida. En el reverso, una anotación: si ella te sonríe, corre. Richard tragó en seco. Todo en él le decía que abandonara esa investigación. Pero sabía que ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Salió de la cabaña y subió al auto, encendiendo el motor rápidamente.
El viento aullaba entre los árboles, creando sombras distorsionadas a su alrededor. Cuando miró por el retrovisor, su corazón se detuvo. En medio del camino, a pocos metros detrás de él, una figura pequeña estaba parada bajo la tenue luz de la luna. Una niña de cabello oscuro y vestido blanco. Richard contuvo el aliento. Lillian. Ella no se movía, solo lo observaba. Su instinto le gritaba que saliera de ahí, pero algo dentro de él lo detuvo. Lentamente, bajó la ventanilla. Lillian. Su voz salió temblorosa, casi un susurro. La niña inclinó levemente la cabeza como si lo estudiara. Por unos segundos, el silencio fue absoluto. Entonces, Lillian sonrió. El corazón de Richard se aceleró. La anotación en el reverso de la foto resonó en su mente. Si ella te sonríe, corre. Pero estaba paralizado. Algo en esa sonrisa no era normal. Era dulce, infantil y al mismo tiempo vacío, como si no perteneciera a un ser humano. La niña dio un paso al frente, y Richard comprendió que tal vez huir ya no era una opción. No podía apartar la vista. Lillian seguía allí, en medio del camino, con esa sonrisa inexpresiva en el rostro. Su instinto le decía que pisara el acelerador y se alejara, pero su mente estaba atrapada, como si su sola presencia lo obligara a quedarse. Lillian inclinó la cabeza una vez más, observándolo con una curiosidad infantil. Luego dio otro paso hacia él. Richard sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué quieres?» Su voz salió ronca, vacilante. Lillian parpadeó lentamente, como si meditara su respuesta. «Viniste a buscarme», dijo con voz suave, pero extrañamente carente de emoción. Él tragó saliva. «Yo solo quiero entender lo que está pasando». Las palabras parecían flotar en el aire, insignificantes ante su presencia. Lillian bajó la mirada por un momento y luego murmuró, «¿Te acuerdas de mí?» La pregunta tomó a Richard por sorpresa. ¿Qué? Ella alzó los ojos de nuevo, y esta vez algo en su mirada cambió, como si buscara algo dentro de él. Una presión invadió su cabeza. Richard sintió un dolor agudo en el cráneo, como si algo estuviera intentando forzarlo a recordar algo que ni siquiera sabía que había olvidado. Imágenes borrosas parpadeaban en su mente, lugares desconocidos, rostros sin definición, fragmentos de recuerdos dispersos. Y en el centro de todo, Lillian. Jadeó y se sujetó la cabeza. ¿Qué me estás haciendo?» La niña solo lo miró, inmóvil. «Intentaron hacerte olvidar». Su voz era baja, casi un susurro. «Pero todavía puedes verme. Eso significa que yo te elegí». El corazón de Richard latió con fuerza. Nada de eso tenía sentido. Nunca la había visto antes. Pero entonces, ¿por qué su mente insistía en decir lo contrario? Se obligó a respirar hondo, a luchar contra el mareo que lo envolvía. «¿Elegiste para qué?», preguntó con voz temblorosa. Lillian sonrió otra vez, y en ese instante, Richard supo que estaba en peligro. «Para recordar», respondió, «y cuando recuerdes, todo volverá a comenzar». El aire dentro del auto se sintió pesado, como si algo invisible lo presionara contra el asiento. Esas palabras, «todo volverá a comenzar», resonaban en su mente como una advertencia inevitable. Intentó moverse, pero su cuerpo estaba rígido, atrapado en una sensación que no podía explicar. Lillian seguía de pie frente a él, con la misma expresión inmutable. Tenía que salir de ahí. Con un esfuerzo descomunal, movió lentamente los dedos hasta alcanzar la llave en el encendido. La giró con fuerza, y el motor rugió en respuesta. Lillian no se movió. Su sonrisa seguía intacta, como si esperara ver qué haría. Richard sabía que dudar sería un error. Sin pensarlo dos veces, pisó el acelerador. El auto arrancó con fuerza, levantando una nube de polvo en el asfalto, pero cuando miró por el retrovisor, su corazón casi se detuvo. Lillian seguía allí, inmóvil en el mismo lugar. Apartó la vista por un segundo, y cuando volvió a mirar, ella había desaparecido. Su pecho subía y bajaba descontroladamente. Esto no es real, no puede ser real, pero todo en él decía lo contrario. La carretera solitaria se extendía frente a él, y siguió conduciendo sin mirar atrás. Su único pensamiento era escapar, poner distancia entre él y aquella chica. Sin embargo, una sensación extraña permanecía en su interior, como si algo hubiera cambiado dentro de su cabeza.
Las palabras de ella volvían a su mente. ¿Me recuerdas? No, no la recordaba. Pero entonces, ¿por qué su mente insistía en decir que sí? El teléfono vibró en el asiento del pasajero, devolviéndolo a la realidad. Un número desconocido. Dudó antes de contestar. ¿Hale? La voz al otro lado sonaba urgente. ¿Dónde estás? Richard frunció el ceño. ¿Quién habla? La línea quedó en silencio por un instante. Luego el hombre al otro lado susurró. Ya saben que la viste. Si aún quieres salir de esto con vida, encuéntrame ahora. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Richard. ¿Dónde? Hubo una pausa antes de la respuesta. En el motel Ridgeway, en la salida de la carretera 27. Ven solo. La llamada se cortó abruptamente. Richard miró la carretera frente a él, su corazón aún golpeando con fuerza contra su pecho. No sabía quién estaba al otro lado de la línea, pero si esa persona sabía sobre Lillian, tal vez tuviera las respuestas que tanto necesitaba. Richard estacionó el auto en el motel Ridgeway, un edificio decadente a un costado de la carretera. El letrero parpadeaba intermitente y el estacionamiento casi vacío le daba al lugar un aire de abandono. Bajó del auto con cautela, sus sentidos en alerta. Aquello podía ser una trampa, pero si alguien sabía algo sobre Lillian, tenía que arriesgarse. Entró en la recepción, donde un hombre de aspecto cansado y ojos entrecerrados lo observaba desde detrás del mostrador. «Habitación 8», murmuró antes de que Richard pudiera preguntar algo. Sin decir una palabra, tomó la llave y caminó por el estrecho pasillo mal iluminado. El número estaba en la puerta frente a él. Golpeó 2 veces y esperó. El sonido de una cerradura destrabándose resonó antes de que la puerta se abriera ligeramente. Un hombre alto, de cabello corto y mirada atenta, evaluó a Richard por un segundo antes de abrirle paso. «Entra. Rápido». Richard dudó, pero cruzó la puerta. El hombre la cerró tras él y corrió la cortina. «¿Qué viste?», preguntó el extraño con urgencia. Richard frunció el ceño. «¿Quién eres?». El hombre suspiró y se apoyó en la mesa desordenada. «Daniel Crowe, exagente. Trabajé en proyectos que ni te imaginas. Pero ahora solo intento evitar que cometas el mismo error que muchos antes que tú». Richard entrecerró los ojos. «¿Error? ¿Hablas de Lillian?». Crowe soltó una risa seca. «Sí. ¿Y si la viste? Entonces ya es demasiado tarde». Un escalofrío recorrió a Richard. «¿Demasiado tarde para qué?». El exagente sacó un cigarrillo arrugado, lo encendió y dio una calada profunda antes de responder. «Para olvidar». El estómago de Richard se revolvió. «¿Qué quieres decir con eso?». Crowe lo miró fijamente, sus ojos luciendo cansados pero letales. «Si ella te eligió, significa que tu mente ya empezó a abrirse. Vas a recordar. Y cuando lo recuerdes todo, ya no habrá vuelta atrás». Richard intentó mantener la compostura. «¿Recordar qué?». Crowe golpeó el cigarro contra el cenicero, observando el humo elevarse por la habitación sofocante. «Que todo esto ya ha pasado antes. Y que tú ya conocías a Lillian». Las palabras de Crowe se esparcieron por la mente de Richard como un veneno. «Esto ya ha pasado antes. Tú ya conocías a Lillian». «¿Pero cómo?». «Nunca había visto a esa chica en su vida, o al menos eso creía». «Te equivocas», murmuró aferrándose a la lógica. «Nunca la vi antes. Solo la encontré porque mi abuelo dejó pistas». Crowe negó lentamente con la cabeza. «Tu abuelo no te estaba dejando pistas. Te estaba recordando lo que ya sabías». La respiración de Richard se entrecortó. «Eso no tiene sentido». El exagente suspiró, cruzándose de brazos. «Por supuesto que no. Porque lo primero que sucede cuando ves a Lillian es que empiezas a olvidar quién eras antes de eso». Richard guardó silencio, intentando procesar lo que escuchaba. «Entonces, ¿por qué aún recuerdo mi pasado? ¿Por qué aún sé quién soy?». Crowe apagó el cigarro con violencia. «Porque ella aún no ha terminado contigo, pero lo hará». Se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de Richard. «Y cuando eso pase, tendrás que elegir». Richard sintió un nudo en el estómago. «¿Elegir qué?». La respuesta llegó con una frialdad cortante. «Si aceptas lo que ella quiere de ti, o si huyes mientras aún puedas». Richard rió sin humor. «¿Y si quiero detener todo esto? Hacer que ella desaparezca». Crowe lo observó por un momento antes de decir algo que heló su sangre. «Si Lillian desaparece, el mundo desaparece con ella». El silencio que siguió fue abrumador. Richard quería creer que Crowe exageraba,
pero en el fondo, algo dentro de su mente comenzaba a aceptar que decía la verdad. No solo estaba en medio de un misterio, era parte de él, y de alguna manera siempre lo había sido. Crow sacó un papel arrugado del bolsillo y lo deslizó sobre la mesa. Este es el último lugar donde Lillian fue vista antes de desaparecer por primera vez. Richard tomó el papel y leyó las palabras garabateadas. Casa de la familia Hale, 1998. Su sangre se heló. Conocía esa dirección. Era la casa donde había crecido. Levantó la mirada, pero Crow ya estaba tomando su chaqueta. No tienes mucho tiempo, Hale. Necesitas recordar antes de que sea demasiado tarde. Richard condujo a alta velocidad por la carretera desierta, con los dedos apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La casa donde creció. ¿Por qué Lillian había estado allí? ¿Por qué no lo recordaba? Cada nueva pieza del rompecabezas hacía que la verdad fuera más insoportable. Si Crow tenía razón, entonces él no era solo un investigador accidental, era un eslabón perdido en ese misterio. La mansión Hale estaba apartada de la ciudad, rodeada por un denso bosque. Cuando Richard finalmente atravesó la verja oxidada, un escalofrío recorrió su espalda. El lugar había estado abandonado por años, pero la sensación de que alguien aún vivía allí era casi palpable. Estacionó el auto, respiró hondo y salió, sintiendo el frío de la noche filtrarse en sus huesos. Al cruzar el jardín descuidado, notó algo extraño. Había huellas recientes en la tierra húmeda. Alguien había estado allí, o aún lo estaba. La puerta principal rechinó al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo y recuerdos olvidados. Caminó lentamente por el vestíbulo, sintiendo la nostalgia mezclarse con el miedo creciente. Entonces, escuchó un sonido proveniente del piso de arriba. Voces, susurros en un idioma que no reconocía. Subió los escalones con cautela, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba a la puerta de su antigua habitación de la infancia, los susurros se volvieron más claros. Alguien estaba recitando algo, un ritual. Richard empujó la puerta con fuerza y lo que vio hizo que su sangre se helara. 6 personas, todas vestidas con túnicas oscuras, estaban arrodilladas en círculo alrededor de una figura pequeña. En el centro, Lillian estaba sentada en el suelo, los ojos cerrados, como si estuviera en trance. El símbolo de la vigilia estaba dibujado en rojo en el suelo a su alrededor. Uno de los hombres miró a Richard y se levantó. «Llegaste tarde», dijo con voz grave y firme. «El ciclo se está cerrando. Esta vez no habrá interrupción». Richard miró a Lillian tratando de entender. «¿Qué están haciendo con ella?» El hombre sonrió de forma sombría. «Ella es el principio y el fin, y tú siempre has sido parte de esto». Lillian abrió los ojos lentamente, y toda la habitación pareció vibrar con su presencia. Por primera vez, Richard comprendió lo que estaba sucediendo. No era solo un perseguidor de la verdad, era el último ingrediente del ritual. Richard sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor, como si algo invisible lo envolviera. La mirada de Lillian era intensa, penetrante, como si viera mucho más allá del presente. Los miembros de la vigilia mantenían sus posiciones, murmurando palabras en un idioma que él no entendía. Pero lo que más le aterraba era la certeza de que aquello no era un simple ritual. Intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, con la voz más débil de lo que hubiera querido. El hombre de la túnica que había hablado antes alzó la cabeza. «Siempre has estado destinado a estar aquí, Hale. Solo te ayudamos a regresar». La mente de Richard daba vueltas. Fragmentos de recuerdos inconexos comenzaban a pulsar en su cabeza. No podía negarlo más. Algo dentro de él recordaba. Lillian se puso de pie lentamente, su mirada fija en la de él. «Lo olvidaste», dijo con una voz dulce y oscura al mismo tiempo. «Pero ahora ya no importa, porque yo sí me acuerdo de ti». Un escalofrío recorrió a Richard. Sabía que ella decía la verdad, aunque no entendiera cómo. «¿Qué olvidé?». Su voz salió casi en un susurro. Lillian sonrió, y algo en el ambiente cambió. La luz de las velas titiló. Sombras se retorcieron en las paredes. «Lo que fuiste», respondió ella. «Lo que fuimos». Un dolor agudo explotó en la cabeza de Richard. Imágenes comenzaron a inundar su mente.
destellos de lugares, rostros, momentos que no podía reconocer, pero que sentía como propios. Una risa infantil en un jardín, una promesa hecha bajo un viejo árbol, un grito ahogado en la oscuridad. Y en el centro de todo, Lillian. Su cuerpo temblaba. No era solo un hombre en busca de respuestas. Era parte del ciclo. De alguna manera, siempre lo había sido. ¿Qué soy?, preguntó con la voz vacilante. Lillian dio un paso al frente, su expresión inalterada. Eres lo que necesito que seas. Las sombras a su alrededor se expandieron, y Richard comprendió, demasiado tarde, que algo estaba despertando, algo que siempre había estado esperando por él. Cayó de rodillas, su mente consumida por recuerdos que no parecían enteramente suyos. La vigilia seguía murmurando, sus voces fusionándose en un macabro coro. Lillian se mantuvo frente a él, inmóvil, esperando. Sentía que algo estaba a punto de suceder, algo inevitable. La presión en el ambiente aumentó, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Richard intentó levantarse, pero una fuerza invisible lo mantenía atrapado. «Tienes que elegir», dijo Lillian suavemente. «O el ciclo continúa, o termina aquí». Jadeaba, tratando de entender. «¿Qué ciclo?», gritó, con el dolor palpitando en su cabeza. La niña inclinó la cabeza y por un instante sus facciones cambiaron, no drásticamente, pero lo suficiente para que Richard viera algo más allá del rostro infantil, algo antiguo, algo que existía mucho antes que él. El hombre de la vigilia levantó una hoja curva y se acercó a Richard. «El sacrificio debe realizarse», declaró. «Aquel que recuerda debe entregarse al olvido para que el orden sea restaurado». Richard sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. Querían borrarlo, como lo habían hecho antes. Lillian dio un paso más. «Pero esta vez», dijo ella, «puedo elegir diferente». Richard sintió la realidad distorsionarse a su alrededor. El suelo parecía desmoronarse, y de repente vio destellos de otros momentos, otros lugares, otros tiempos. En cada uno de ellos él estaba allí, siempre allí. El hombre de la vigilia alzó la hoja, listo para acabar con todo. Pero antes de que pudiera actuar, Lillian levantó la mano. El tiempo pareció detenerse. «Esta vez», murmuró, «no quiero olvidar». Una ola de oscuridad estalló en el centro de la habitación. Richard fue lanzado hacia atrás. Su visión se llenó de sombras y susurros. La vigilia empezó a gritar. El ritual no solo estaba siendo interrumpido, estaba siendo destruido, y entonces Richard lo entendió. Él no era el sacrificio. Él era el detonante. La oscuridad se esparció por la habitación como una tormenta viviente, devorándolo todo a su paso. Los miembros de la vigilia gritaban, pero sus voces eran sofocadas por el vórtice de sombras que giraba en el centro del ritual. Richard intentó levantarse, pero su cuerpo estaba débil. Su corazón martillaba en su pecho mientras Lillian permanecía inmóvil en medio del caos, sus ojos brillando con algo que él no podía definir. Vio cómo los rostros de los hombres encapuchados empezaban a desvanecerse, sus formas disolviéndose en la oscuridad. La vigilia no estaba muriendo, estaba siendo borrada. Todo lo que habían hecho, todo lo que intentaron controlar, ahora los consumía. Richard sintió un escalofrío recorrer su espalda. Eso era obra de Lillian. Ella no necesitaba un sacrificio, necesitaba recuerdo. Lillian se giró lentamente hacia Richard, caminando hacia él sin prisa. El mundo a su alrededor seguía desmoronándose, pero ella permanecía inmutable. Cuando se detuvo frente a él, extendió la mano. «Te recuerdo», dijo, su voz suave pero cargada de algo imposible de describir. «Y ahora, ¿tú me recuerdas a mí?» Richard cerró los ojos por un instante, luchando contra la confusión en su mente. Fragmentos de una vida que no conocía, pero que al mismo tiempo sentía como suya, pasaban por su cabeza como destellos de una cinta dañada. Él y Lillian, siempre juntos, siempre atrapados en este ciclo interminable. Un destino que se había repetido incontables veces, como un eco a través del tiempo. Abrió los ojos y miró a la niña. Sí, la recordaba. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para saber que nunca tuvo elección. «¿Y ahora qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Lillian esbozó una leve sonrisa, pero esta vez algo en su expresión era distinto.
El ciclo ha terminado, dijo, y entonces todo se volvió blanco. Richard despertó en su auto, estacionado en una carretera desierta, con el cielo gris sobre él. El orfanato, la cabaña, la mansión Hale, todo había desaparecido. Miró a su alrededor, tratando de entender qué había sucedido. Su pecho aún latía con fuerza, su mente buscando sentido a todo aquello. Pero, por primera vez, algo dentro de él estaba en paz. Por primera vez, no sentía que algo le faltaba. En el asiento del copiloto, una única hoja de papel lo esperaba. Un mensaje escrito a mano. Volveré cuando esté lista. Richard miró la carretera frente a él. Sabía que esto no era un final, pero, por ahora, era lo más cercano a un nuevo comienzo. Encendió el motor y condujo, sin mirar atrás.